Es maravilloso reunirnos. Decía creo nuestro hermano el domingo, que es aquí donde nosotros recibimos bendición y vida eterna. Amén. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos en la internet. Que el Señor les bendiga. Amén. Y pues, qué bueno que están ahí, ¿va? Qué bueno que están ahí, siempre tratando de encontrar también algo, esa palabra de vida que llene sus corazones. Amén. Vamos a estar leyendo la Escritura. Voy a estar tomando en la Escritura de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 12, y en Mateo 11, 6. Vamos a hablar esta noche acerca de cuando la fe toma control. Y dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Dice la Escritura en Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Nos das la bendición de poder venir y hablar de tu palabra, Señor Jesús. Amén. Quizá podemos meditar, Señor, cuando te sentaste quizá sobre una roca en aquel monte y empezaste a hablar estas palabras, Señor. Y, Señor, hasta el día de hoy podemos leerlas. Y, Señor, podemos encontrar algo que nos ayude en este caminar, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre presente, por no habernos dejado a través del tiempo, de las edades, Señor. Tú has estado ahí siempre, en todo momento, Señor. Aunque a veces no hemos podido, Señor, identificarte, te pedimos que perdones por ello, Señor Jesús. Perdónanos porque a veces no sabemos, Señor, cómo es que estás obrando. Pero que en esta noche podamos verlo, Señor Jesús. Ese es nuestro deseo. Concédelo, Padre. Bendice cada uno de los corazones de tus hijos en este lugar, de tus hijos que están ahí, Señor, también a través de la internet, Señor, porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Amén. Quisiera abordar en esta noche este tema acerca de estas palabras. Decía el profeta que esta bienaventuranza, él le tituló la bienaventuranza olvidada, está separada de todas las demás, de Mateo 5. Entonces yo estando leyendo este libro que encontré ahí, también me sentí algo bonito el poder encontrar esas palabras. Y a veces las situaciones de la vida, o uno quizá, y uno no sabe cómo llegan las cosas. Dios se mueve de una manera tan simple. Estaba este libro ahí, creo que Belén lo había puesto ahí en el sillón donde leo, y lo empecé a hojear y encontré y hallé consuelo, y dije, bueno, voy a compartirlo también con mis hermanos, porque es algo maravilloso. A veces en nuestro caminar, a veces hay alguna prueba, alguna lucha,
y nosotros a veces nos olvidamos de que Dios está ahí presente. Entonces quizá yo estando, cuando ahora las situaciones que hemos pasado con el niño y el pastor allá en El Salvador, y yo me decía, Señor, uno que dice que es tu hijo y mira a mi pastor y tantos pensamientos que el enemigo trae, ¿va? Y yo decía, yo no sé qué haya pensado ustedes, ¿va? Pero decía, no hombre, cómo el pastor está allá en aquella ciudad y está padeciendo. Y yo aquí con mi hijo ahí, y el diablo venía y me ponía eso, y no que tú eres un hijo de Dios, y esto y aquello, y viene y lo desanima a uno en cierta manera, decir que pararse uno firme en ese momento, no encuentra uno la salida. Pero leyendo estas palabras dije, Señor, perdóname, porque a veces uno no sabe, va. Pero dije, gracias porque me lo dio, y bueno, en esta noche se lo voy a compartir a usted. Amén. Entonces voy a leer en el mensaje, este mensaje se titula, Más al principio no fue así, predicado en el año 62. Dice el profeta de Dios en el párrafo 13, voy a empezar de ahí. Dice, mire, tomemos por ejemplo a nuestro Señor cuando Él estuvo aquí, dice, Él no reclamó que hacía milagros. Él dijo que el Padre, Dios, que moraba en Él, y Él expresó a Dios por medio de sí mismo. Dios, en otras palabras, dice, Él mismo creó un cuerpo en el que Él mismo vivió. Dios descendió, fue manifestado en carne, en Cristo, y no era Jesús el cuerpo, el Hijo de Dios, era el Dios de gloria en el Hijo de Dios, demostrando la gloria de Dios. Amén. Entonces ahí encontramos que un hijo de Dios, ¿qué es? La gloria de Dios. Cuando cantamos ese canto, veo la belleza de la gloria de Dios, voltea, ve a su hermano, Él es la belleza de la gloria de Dios. Es lo que dice aquí el mensajero. Entonces dice, era el Dios de la gloria en el Hijo de Dios, demostrando la gloria de Dios. ¿Ve ustedes? Dice, por medio de sí mismo, el Dios de gloria manifestando la gloria de Dios. Y en Él, Dios habitó en Él y Él reflejó a Dios. Ese fue Jesús, ¿va? Jesús, porque nosotros, el sistema nos ha enseñado de que, bueno, siempre volteando hacia la historia, hacia atrás, siempre viendo hacia lo que pasó anterior. Dijo el profeta de Dios, el hombre está viendo lo que Dios hizo, lo que Dios hará, pero se olvida lo que Dios está haciendo hoy. Entonces dice, miren, de esa manera es cada uno de nosotros, miren, de esa manera cada uno de nosotros, ministros, lo hacemos. Es para los ministros, ¿va? Nosotros, dice, reflejamos a Dios a medida que Dios está en nosotros. Entonces esa es una de la única manera que Dios se puede mover. Amén. Como decía el domingo nuestro pastor, eso fue inspiración pues a todos se nos pasó por alto esa situación. Amén. Estaba aquí bajo inspiración, dijo, aquí están las manos de Jesucristo. Dijo, el que tenga una enfermedad, ponemos las manos sobre él y sana. Entonces, se nos pasó eso por alto, pero eso era Dios usando el don de que Él nos ha enviado a nosotros. Entonces, eso es algo que habla este libro y nos enseña cómo es que el profeta obraba el don en él. Dice que había una manera en que uno llegaba y uno le decía, profeta, ¿puedes orar por esto, por mí, por aquello? ¿Qué ves? Entonces uno hacía uso del don, pero cuando el don de Dios, cuando Dios usaba su don, entonces él venía y él le decía, como a Hattie Wright, ¿va? Que le dijo, pide lo que quieras. Ese era Dios usando el don. Amén. Pero cuando el don era usado por nosotros, por la gente, entonces él salía muy debilitado. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero dice, miren, de esa manera cada uno de nosotros, ministros, lo hacemos. Nosotros reflejamos a Dios a medida que Dios está en nosotros. Dice, y entonces esa es de la única manera que Dios se puede mover. Entonces, Dios no se va a mover de otra manera, sino que a través de ¿quién? De sus siervos. Amén. Y dice, y que la gente puede ver a Dios, dice, es por medio de nosotros, sus siervos, dice. Esa es la única manera que nosotros vamos a ver a Dios. ¿Cómo fue que vimos a Dios aquí en Las Vegas? Aún los desertores,
¿Cómo fue la manera que ellos recibieron este mensaje? Por medio de un hombre que Dios envió. Amén. Entonces, dice, es por medio de nosotros, sus siervos. Así que la gente no leerá una Biblia. Así es que, bueno, no solo algunos de nosotros, sino que la gente afuera no va a leer la Biblia. Hay muchas, aún a nivel mundial, la gente está en las iglesias, pero no ha leído la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuestro trabajo es manifestar esa Biblia en nosotros. Dice, la gente no leerá una Biblia, pero ellos los leerán a ustedes. Con nuestras acciones, dice el profeta. Así que ustedes reflejan a Cristo. El andar de ustedes, las pláticas de ustedes, las acciones de ustedes, todo eso refleja a Cristo. Entonces, todo lo que nosotros llegamos a hacer, ¿qué es? La palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Juan, creo ahorita lo leemos. Entonces, nosotros llegamos a ser Jesús hoy. Dice, ustedes quizá no piensan que la gente los está observando a ustedes, ¿va? A todos en general. La gente está viendo de nosotros cómo actuamos. Entonces dice, pero ellos están observando todo movimiento que ustedes hacen. Ustedes son una Biblia para mucha gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado lo que hacemos, nuestros tratos de negocio y todo lo que hacemos en nuestra caminata completa, dice. Solo ríndanse al Espíritu. Ahí está la clave, va a rendirse al Espíritu. ¿Qué dijo el profeta que era rendirse? Dice que es ceder los derechos. Entonces, ceder los derechos no cualquiera los va a hacer, sino solamente el Hijo de Dios. Va a ceder sus derechos al Espíritu. Ya no va a ser la persona, sino el Espíritu Santo obrando a través de la persona. O a través de su Hijo. ¿Va? Solo ríndanse al Espíritu y Dios mismo se reflejará por medio de ustedes, dice. Como dije, igual que una vid. Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, miren, recuerden que la vid no lleva fruto, es el pámpano el que lleva fruto, pero recibe su vida de la vid. Entonces nosotros llegamos a hacer, la vida que está en nosotros se va a reflejar. ¿Cuál es la vida? La vida de Jesús en nosotros. Entonces Jesús viene y se manifiesta a través de nosotros. Nosotros llegamos a ser, como Él lo dijo el domingo, aquí están las manos de Jesús, dijo. Y nosotros, si hubiéramos captado en el momento, hubiéramos recibido nuestra sanidad, nuestro todo. Tristemente se nos escapó, pero primero Dios que nos dé otra oportunidad de esas, amén. Entonces vamos a leer en Juan 1, Juan 1:1, una escritura muy conocida. San Juan 1 y el verso 14 también y el 15. Dice la escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, nosotros que éramos en el principio, éramos la palabra. Entonces, hoy, ¿qué llegamos a hacer? La palabra. Y esa palabra, dice en el verso 14, se hizo carne, dice. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora en el verso 15 dice lo siguiente, porque ahorita vamos a tocar un punto acerca de Juan. Juan, dice, dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces Juan identificó primeramente al Mesías, ¿va? Dios le había dado una visión quizá para identificar la señal, cómo es que él iba a identificar al Mesías. Entonces cuando viene, identifica, ve la señal manifestada, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y venía bajando un hombre llamado Jesús en ese momento. Entonces dice, seguimos leyendo. Dice, nosotros como ministros, dice, no debemos permitir que nuestras vidas estén en alguna organización. Esas cosas están bien, dice, me refiero a conservar la hermandad y lo demás, pero ellas tienen su lugar. Pero nosotros mismos debemos estar completamente rendidos en Cristo, para que el Espíritu Santo pueda fluir por medio de nosotros, ¿ven? Y eso produce el fruto original de Pentecostés. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Como ustedes saben, esa cosa es real. Entonces es la única manera que nosotros podemos llegar a tener el Espíritu Santo, nosotros rindiéndonos al Espíritu Santo. Ahora dice, miren, tengo que terminar ahora, dice, pero miren, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era la vid, Él trajo la piedra de corona, dice.
Nosotros sabemos, comprendemos eso. Él fue el primero. Miren, observémoslo a medida que él anduvo por allí. Dice, él no anduvo por allí con un vestuario diferente a los otros hombres. Jesús va, él no anduvo así, perdón, sí, Jesús. Entonces, él no anduvo haciendo distinción entre las demás. Él era una persona común. Entonces dice, él no actuó diferente, él solo era un hombre algo manso, como prediqué hace algún tiempo, dice, sobre la bienaventuranza olvidada. Se encuentra en Mateo el capítulo 11 y el verso 6, lo que leímos ahorita. Dice, donde Juan el Bautista, siendo enviado primero, como ustedes saben, dice, e introdujo al Mesías. Él era un gran profeta, Juan entre las dos edades, entre la ley y la gracia. Ese era Juan. Hoy hablamos de Juan como el mayor de todos los profetas, un gran hombre de Dios. Y hablamos de él como eso, que Dios como la posición, el halago que Jesús le dio a él. Entonces dice, y los introdujo al Mesías. Él era el gran profeta, Juan entre las dos edades, entre la ley y la gracia. Y él había predicado, dice, que venía un Mesías que iba a limpiar sus eras y a recoger el trigo. Él iba a ser un gran Mesías que iba a derrumbar el imperio romano. Ese era el concepto que Juan tenía acerca de Jesús. Entonces viene este gran Mesías y este gran Mesías nos va a liberar. Pero cuando Juan ve cómo actúa Jesús, fue contrario a lo que él estaba pensando que iba a ser Jesús o el Mesías. Entonces dice, entonces Juan esperó en el desierto hasta que él estaba seguro que conocería qué señal sería esa, dice. Él nunca fue a la escuela. Recuerden que Juan se fue al desierto a los 9 años de edad. Él tenía una comisión de parte de Dios. No podía estar en un círculo eclesiástico dando vueltas, agarrados de la mano como en un juego infantil o algo así. Tenía que ser algo genuino. Así que él esperó en el desierto hasta que él oyó de Dios. Entonces él tenía que esperar y escuchar lo que Dios le decía. Y Dios le dijo esto, dice, tú lo conocerás porque habrá una señal sobre él. Tú verás esta señal y ese será el Mesías. Y Juan dio testimonio diciendo, yo vi al Espíritu como paloma descendiendo sobre él. Públicamente lo anunció. Este es el Mesías. Era lo que Juan estaba diciendo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Entonces dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces Juan se empezó a menguar. Y dice el profeta, pero algo sucedió, una decepción. Todo así pasa con nosotros. A veces esperamos a Jesús hoy que actúe de una manera diferente de la que nosotros pensamos. No estamos pensando, tenemos un concepto de cómo Jesús tiene que ser hoy. No, pues yo espero que Jesús, porque el sistema nos ha enseñado un Jesús amoroso, como se nos ha dicho. Un Jesús amoroso, un Jesús del que, no, mira, todo está bien, todo es tranquilo. No hablan de Jesús cuando actuó que fue al templo y sacó a golpes a aquella gente, aquellos mercaderes. No hablan de Jesús cuando le dijo a la mujer sirofenicia una perra. No hablan de ese Jesús. Entonces esperan que Jesús actúe de una manera como ellos están acostumbrados a escuchar. Entonces, así estaba Juan. Juan tenía un concepto. ¿Y cuál era este concepto? No, pues cuando el Mesías venga, él va a hacer estas cosas y nos va a liberar de los romanos. Entonces, no fue así. Él vio que, dice el profeta, que él vio como que a Jesús lo traían de aquí para este otro servicio. Hermano Jesús, ven acá con nosotros, te invitamos. Andaba así, con una manera de pensar algo diferente a lo que Juan esperaba, dice. Algo sucedió, dice, una decepción. Eso es lo que nos sucede a todos nosotros. Amén. En un momento de la vida nosotros esperamos eso también. Llegamos al punto en que decimos, Señor, ¿y de qué sirve ser cristiano? Pues, si tu palabra dice esto y mira la situación en cómo nos encontramos. Entonces, eso es lo que yo dije, no, hombre, Señor. O sea, Juan siendo un gran hombre de Dios, el profeta que
unió la ley y la gracia, y entonces llegó y tuvo esta gran decepción. Y nosotros, y yo, dije, pues estoy en la misma condición de él. Porque yo estaba pensando, dije, ¿cómo puede estar mi pastor allá? Y entonces yo, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy un hijo, yo creo en sanidad divina. ¿Cómo puede estar actuando esto? Y el diablo me traía esos pensamientos. El diablo estaba ahí trabajando. Yo no sé qué le trajo a ustedes, ¿va? Quizá a diferente clase de pensamiento, pero algo le trajo el diablo ahí, le puso en su cabeza. Hoy lo vamos a disipar por medio de esta palabra. Dice, pero luego algo sucedió, una decepción, dice, eso es lo que nos sucede a todos nosotros. Entonces no estamos exentos de que nos suceda. ¿Por qué? Un profeta lo está diciendo. Entonces dice, en las sanidades de ustedes y demás cosas, ustedes se darán cuenta que parece algo que no obró exactamente correcto. O sea, hubo algo como que, ¿seré cristiano? O nomás estaré jugando, me estoy engañando yo solo. Dice, recuerden, ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Y Dios está permitiendo eso para darles a ustedes una prueba de ello, para ver lo que ustedes van a hacer. ¿Qué es que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es que vamos a actuar? ¿Qué actitud vamos a tomar? Ahí es donde vamos a mostrar lo que verdaderamente tenemos por dentro, al Jesús que tenemos por dentro. Mire, sí, dice, para ver lo que ustedes van a hacer. Dice, miren, en lugar de que Jesús viniera como Juan dijo que él vendría, y Juan vio la señal y sabía que era él. O sea, Juan había visto todo de acuerdo a lo que Dios le había mostrado y dijo, pues este es el Mesías. Dice, él lo introdujo al público, ese es él, pues yo veo la señal que Dios me dijo, dice. Pero cuando él se metió en problemas, o sea, ahí está la situación, cuando entramos en problemas. Cuando él se metió en problemas, dice, y su ojo de águila se le empañó, como Pember dijo. Y él no vio tan bien, él pensó, mire, yo prediqué que el Mesías iba a liberar al pueblo. Eso era lo que había predicado Juan. Dice, y aquí está un hombrecito manso, empujado de aquí para allá. Es un Mesías extraño, dice. Pero lo que él no podía entender es que ahí estaba la señal sobre él, pero todavía él era muy diferente, dice. Él no era ese gran hombre yendo por allí destrozando todo, como él pensó que él haría. Ese era el pensamiento de Juan, que iba a llegar Jesús a romper todas las cosas, a levantar quizá una organización, a acabar con los romanos. Eso era lo que él pensaba, pero eso no era así. Entonces dice, como él pensó que haría, él era un hombre pequeño, dice, algo manso, humilde, empujado de aquí para allá. Como ustedes saben, ¿qué hombre tan extraño es este?, dijo Juan. Así que él envió a 2 de sus discípulos y dijo, pregúntenle, ¿es él? O sea, ¿qué pregunta llegó a hacer Juan después de que él había afirmado delante de la gente que él era el Mesías? Algo sucedió ahí. Entonces dice, vayan, sus 2 discípulos, pregúntenle, ¿es él? Dice el profeta, miren, ese fue el cumplido de lo más inadecuado que él le pudiera haber dado a Jesús. Ese fue el peor cumplido. No sé si usted ha pensado en eso, aquí entre nosotros. ¿Qué cumplido le ha dado usted a Jesús hoy? Porque a veces no es de la manera que nosotros queremos que sea Jesús para nosotros. Entonces estamos esperando que Jesús obre de una manera, que nos lleve de una manera en que no se meta con nuestras vidas. Pero Jesús tiene que meterse dentro de nuestras vidas. Entonces tenemos que dejar que Jesús lleve las riendas. Dice, pregúntenle, ¿es él? Miren, ese fue el cumplido de lo más inadecuado que él pudiera haber dado a Jesús. Después de que había anunciado que ese era el Mesías, dice, y luego venir y decir, ¿ese es él? Pero Jesús entiende nuestras debilidades. ¿Amén? Qué bueno es tener a Jesús de nuestro Señor. Dice, él entiende nuestras debilidades. Él en respuesta dio a Juan el cumplido más grande que le pudiera dar a cualquier hombre. Yo me sentí el domingo cuando el hermano habló al final, dije, no hombre, ¿cómo es Dios? ¿Va? De una manera tan sencilla. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues nomás digo unas palabras que por ahí va, que quizás salieron por ahí en esa ocasión, pero lo que dijo, dije, ese es Jesús. Así como yo lo estoy viendo aquí, yo dije, ese es Jesús hoy hablando.
Hablando acerca de nuestros hermanos que no están aquí, como Él los vio, dijo, no, a mí me gustaría que ellos estén aquí. Él está dándoles un cumplido a ellos. Yo no sé cómo el diablo ha tratado con ellos fuera de aquí, ¿va? Les ha traído tantos pensamientos a su mente o de una u otra manera, pero expresarse Jesús de ellos así, yo los extraño, yo quisiera verlos ahí. Yo dije, no hombre, es el mismo Espíritu Santo en este lugar. Entonces, dice, pero Jesús entiende nuestras debilidades. Él en respuesta le dio a Juan el cumplido más grande que le pudiera dar a él, le pudiera dar él a cualquier hombre. Obsérvenlo, dice. Cuando Juan vino y dijo, cuando Juan envió a sus discípulos, vinieron y dijeron, ¿eres tú o esperamos a otro? Miren, Jesús nunca, dice, como ustedes saben, Juan estaba en la prisión y Jesús sabía eso. Así que él nunca le dio a él un libro de cómo comportarse en la cárcel o algo así, ni le dio algunas reglas y regulaciones de la campaña. Él solo dijo, quédense y esperen hasta que el servicio termine. Luego vayan y díganle lo que ustedes vieron. Así que cuando ellos vieron al cojo andar, al ciego ver, yo me puedo imaginar viendo a nuestro Señor parado allí, mientras sus discípulos fueron subiendo las colinas. Dice, y él los observaba. Él volteó y dijo, ¿qué saliste a ver? Preguntándole a los demás que se habían quedado. ¿Qué salieron a ver? Dice, ¿salisteis a ver a una caña sacudida por el viento? No, Juan, dice. No, Juan, dice, ustedes no lo iban a empujar de aquí para allá. Dijo, ¿qué salisteis a ver? A un hombre con su cuello volteado al revés, como ustedes saben, en vestiduras finas y cosas así. Dijo, ellos besan a los bebés y cosas, entierran a los muertos, están en los palacios de los reyes. Dice, ellos juegan con cortaplumas, no saben tomar la espada de 2 filos, pararse allá en el frente de batalla. Ellos no lo saben hacer. Dice, no saben pararse en el frente de batalla donde ustedes pelean con demonios y cosas así. Esa no es la clase de hombre, dijo. Eso es lo que ustedes salieron. ¿Qué salisteis a ver? Un profeta, dice. Dijo, yo os digo, y más grande que un profeta. Él sí lo era. Él es un mensajero del pacto y él era más grande que un profeta. Creó un vínculo entre esos dos, la ley y la gracia. Amén. Dice, encontramos a nuestro Señor entonces en su obra, que Él no reclamaba hacer nada por sí mismo, sino lo que Él veía hacer al Padre. Él le daba toda alabanza a Dios, algo que no era natural, sobrenatural, dice. Toda armadura que nosotros tenemos, hermano, toda nuestra armadura es sobrenatural. Nosotros, dice, no tenemos nada que sea natural. Nosotros lo debemos de creer. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pregunta. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Miren, dice, vayan ustedes a la farmacia y compren 25 centavos de paciencia. Yo la necesito, dice. $5 de amor. Yo pudiera usar mucho de eso. ¿Ven? Ese es algo que no se ve, dice. Esa es toda nuestra armadura. Nos paramos en el mundo que no se ve, mirando las cosas que no se ven. Sin embargo, las vemos porque nuestra fe las detecta y dice que están allí. Amén. Dice, entonces aquí llegamos a una acción que Jesús hizo que quizá nosotros no la pudiéramos entender. ¿Por qué fue que la hizo así? Entonces dice, un día una enfermedad azotó a la familia de su amigo Lázaro. Y él se fue, dice. Jesús actuó de una manera, algo que quizá pues nos dolería mucho a nosotros, ¿no? Usted llega, se enferma, yo me enfermo, y el pastor se va, dice, no, ya me voy. ¿Y cómo me sentiría yo? Saber de que se ha ido y yo lo necesito de sus oraciones. Entonces dice, un día una enfermedad azotó a la familia de su amigo y él se fue, dice. El padre le había dicho que se fuera,
porque él dijo en San Juan 5:19 que él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba. Entonces nosotros a veces las acciones que vemos de nuestro guía no es tanto porque quizá él lo esté haciendo, sino que es Dios obrando. Es Dios diciéndole a él cómo actuar. Simplemente que nosotros necesitamos estar en el Espíritu, rendidos al Espíritu, para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Entonces dice, él no hacía nada hasta que el Padre mostraba, no lo que el Padre le decía, sino lo que le mostraba. Y él se fue. Dice, las hermanas amorosas de Lázaro enviaron por él y dijeron, ven, ora por tu amigo. Así le fueron a decir, Marta y María, ¿va? Le mandaron a decir, ven, ora, que tu mejor amigo está enfermo, dice. Él está enfermo. Y en lugar de ir ese amigo amoroso, o sea, Jesús, el amoroso Jesús que todo el mundo ha presentado, en lugar de él ir ahí, ¿qué hizo? Dice. En lugar de ir el amigo amoroso y las ayudara en ese momento de necesidad, después que ellas habían salido de sus iglesias y todo para ser sus discípulos, la acción que habían hecho ellas. O sea, habían dejado todo, habían seguido a Jesús y Jesús les paga de una manera que uno dice, no hombre, ¿cómo se va a ir? Y mi hermano aquí necesitándolo, está en lecho de muerte. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hubiera actuado usted? Pregúntese. Tráigalo para usted hoy en día. Que ya, como dice por ahí un extracto, que el pastor se ponga en contra suya. Ya es algo como que ya no iría como de acuerdo con lo que nuestro sistema religioso dice, ¿va? Porque no, por ahí hay personas que ponen, que se sienten como que uno las ha echado, pero uno no las ha echado, simplemente es Dios obrando. Dios quiere trabajar con esas personas, matarles el orgullo, matarles todas las cosas que tienen en su interior. ¿Para qué? Para que puedan venir de una manera sincera, para que Dios pueda obrar con ellas. Entonces dice, él ignoró, dice, ¿dónde nos quedamos? Después ellas se habían salido de sus iglesias y todo para ser sus discípulos. Él ignoró el llamado y siguió adelante. O sea, se fue más lejos todavía. Llegaron por él, le avisaron. Y no, ¿sabes qué? Yo me voy más lejos, me voy a Dolan, no, mejor me voy a El Salvador. ¿Va? Digo, no, pues me voy a El Salvador. No, hombre, imagínate. Y aquí uno muriéndose. Dice, luego cuando ellas enviaron otra vez por él, dice, y en lugar de responder a ese llamado, él se fue más lejos. Entonces, se fue más lejos del amoroso Jesús que tenía ahí su amigo muriéndose. ¿Qué pensarían los fariseos? ¿Va? Y para eso te saliste de nuestra iglesia, dejaste de ir ahí. No, hombre, ahí te hubieras quedado, el pastor ya hubiera venido a orar por ti. Dice, pero miren, dice, parece que eso hubiera destrozado a cualquiera. ¿Va? Eso lo hubiera destrozado aún. Pero cuando la fe, dice, cuando la fe toma control de algo, no hay nada de impedimento para eso. Amén. Eso se quedará allí mismo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo al hombre que se llamaba Jesús. Ellos estaban viendo la palabra cumplida en ese hombre. Amén. Entonces, ¿qué estaban viendo? La manifestación de la palabra en ese día. Lo que nosotros debemos de ver hoy es no el hombre, sino la manifestación que la palabra de Dios, de Dios se está cumpliendo hoy. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Dice la Escritura, en aquel día conoceréis todas las cosas, cuando venga el Espíritu Santo. Y uno las conoce todas esas cosas y no es porque yo me las haya descubierto, es porque yo recibí la instrucción de esas cosas. El Espíritu Santo vino por medio de un hombre, me las dio a conocer y ahora yo las puedo ver. Si no, no hubiera sido, mis ojos no hubieran sido alumbrados. Hubo muchos Jesuses que vinieron, ¿no? Vino uno de Colorado, otro de Phoenix, y vinieron varios que decían ser Jesús y traían, pero algo no cuadraba, como San Martín. San Martín fue el que se le apareció Jesús con corona y todo y le dijo, yo soy Jesús, Martín, adórame. Y Martín se quedó observándolo. Conocía la palabra Martín, ¿va? Entonces se quedó observándolo diciendo, no hombre, y sí, pues a lo mejor se parecía, ¿va? Pero traía corona. Entonces eso no le pareció a Martín. No, estás mal, dice. Estás mal, dice, porque la Escritura dice que los santos van a coronar a mi Señor. Entonces eso desvaneció a ese diablo.
Entonces cuando yo vi la escritura digo, no hombre, aquí dice, los demás me decían, va, aléjate de esa doctrina diabólica del regreso. Pero había algo ahí que me decía que estaba correcto. Yo decía, no hombre, apártate de mí, Satanás. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, miren, parece que dice, eso hubiera destrozado a cualquiera. ¿Ven? Pero cuando la fe toma control de algo, dice, no hay impedimento para eso. Eso se quedará allí mismo. ¿Ven? Miren, cuando él regresó finalmente, él dijo, o sea, al fin regresó. Pero ¿por qué se había ido? Ahorita vamos a verlo mejor. Dice, miren, cuando él regresó finalmente, él dijo, Lázaro duerme. De esa manera él lo supo, ¿va? Pero los discípulos dijeron, oh, si duerme, él está tomando una siesta, él está bien. Es lo que pensaron los discípulos. Pero él tenía que decir en su propio lenguaje, él está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, pero yo voy para despertarle, dice. Amén. Pero cuando Marta vio eso, dijo, que había venido a la ciudad, ella fue a él y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Como volvemos a lo que sucedió el domingo, es que eso sí fue algo sobrenatural. Yo después analizándolo con el hermano, digo, no hombre, eso fue Dios. Vi el don obrar que Dios permitió que obrara, pero a nosotros se nos fue eso. Digo, no hombre, Señor, ahí estaba la clave. Entonces dice, él dijo, tu hermano resucitará. Dice, miren, si ustedes se fijan, cuando él fue al sepulcro, donde estaba Lázaro, él sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía. Yo estoy seguro que todos nosotros creemos eso. Él sabía porque él dijo que no hacía nada hasta que el Padre no se lo mostrara. Se lo mostraba, perdón. Y esa es la razón que él no iba. Esa es la razón que él dijo, y me alegro de vosotros de no haber estado allí, porque le hubieran estado pidiendo que orara por él, cuando él ya sabía por medio de una visión que él no iba a orar por él. Él lo iba a resucitar de los muertos. ¿Ven? Y él dijo, yo voy a despertarle. Pero ustedes recuerdan, dice, cuando él se paró al lado del sepulcro, él dijo, tú ya me has, pero por causa de estos, yo dije esto. ¿Ven ustedes? Porque ahí estaban los fariseos, ¿va? Entonces dice, por ellos, eso, como un ejemplo, dice. Entonces él llamó a Lázaro del sepulcro, un hombre que había estado muerto por 4 días, dice. Él lo llamó a vida otra vez. Y se puso de pie y vivió. No hubo una sola cosa que se dijo allí tocante a que él se debilitó. Dice, o tener algunos resultados físicos de eso, porque era el Padre usando su propio don. Dios le había dicho automáticamente a él, dice, pero pasando a través de la multitud, un día, donde una mujercita tocó el borde de su manto. Entonces aquí está lo que les decía hace un rato, cuando nosotros estamos ahí con el pastor y le decimos, pastor, ore por mí, pastor, ore por, mire que estoy pasando esta situación, ore por mí, es nosotros queriendo usar el don de Dios. Y está bien, es válido, porque está esta mujer que vamos a leer ahorita. Está esta mujer que tocó el manto y fue sanada, pero la virtud salió del hombre, entonces él se debilitó. Dice, pero cuando Dios, como lo que sucedió el domingo, cuando Dios usa su don, entonces el hombre no se debilita, sino que es Dios usando el don. Entonces, ¿qué sucedió cuando Dios usó el don con Lázaro? El hombre resucitó a vida. Entonces dice, pero pasando a través de la multitud de gente, un día, donde una mujercita tocó el borde de su manto, dice, una mujercita en el tiempo de la menopausia estaba teniendo flujos de sangre, y así que ella tocó su manto, y él se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Yo he conocido que me he debilitado, ¿ven? Eso fue la mujer usando el don de Dios. ¿Ven? Él era el don de Dios, el don más grande que alguna vez fue dado al mundo. Fue cuando Dios dio a su Hijo. Todos nosotros admitimos eso.
pero Dios había usado su don. ¿En dónde lo había usado? Con Lázaro. Con Lázaro usó su don y no fue lo mismo. Entonces el profeta explica aquí más adelante acerca de cómo es que el don obraba con él. Amén. Entonces voy a leer aquí otra porción que traigo aquí acerca de esta mujer, trayendo las acciones que a veces esperamos de que Jesús actúe de una manera que nosotros pensamos que debe de ser quizá la correcta, ¿va? Desde nuestro punto de vista. Pero nos olvidamos que los hombres de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice, miren eso. Dice, esa mujer tenía la actitud correcta para el don de Dios. ¿Qué dijo ella? Dice, él dijo que ella lo abordó, miren eso. Esa mujer tenía la actitud correcta para el don de Dios. ¿Qué dijo ella? Él dijo que ella lo abordó correctamente. Él la humilló, le dijo, yo no soy enviado a ustedes, ustedes son perros en su generación. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a esa mujer. Ustedes son perros en su generación. Sus razas no son más que perros, dice. Yo no soy enviado a ustedes. Qué expresión, va. Y decían que el profeta hablaba muy suave. Pero entonces dice, y ella dijo, es la verdad, Señor. Allí está la palabra. Amén. Amén. Quédense con la palabra, dice. La fe siempre reconocerá la palabra. Pero los perros comen las migajas debajo de la mesa de sus amos. Eso impactó a él. Señor, dice, ayúdame. ¿A qué? A tomar esa actitud delante de Jesús. Porque tenemos a Jesús manifestado hoy. El problema es que no viene como pensamos que debe de ser. Entonces dice, él se volvió y dijo, por este dicho, oh mujer, grande es tu fe, y por este dicho, el diablo ha dejado a tu hija. ¿Qué? Pregunta el profeta. ¿Qué? Ella abordó el don de Dios de la manera correcta. Amén. Entonces, si nosotros abordamos el don de Dios, recuerde que el don de Dios está aquí en medio nuestro. Amén. Dios nos envió un don y nosotros lo vemos obrar y lo vemos manifestarse en el don de la sabiduría, en el don de diferente, como lo que sucedido el domingo. Y nosotros lo abordamos de una manera en que vemos a la persona, es el hermano. No vemos al Espíritu Santo de Dios obrando. Entonces nosotros debemos de ver ¿qué? Al Espíritu de Dios obrando. Dice, por este dicho, oh mujer, grande es tu fe, y por este dicho el diablo ha dejado a tu hija. ¿Qué? Ella lo consiguió. Ella abordó el don de Dios de la manera correcta. Usted tiene que abordar y recuerden, esa fue la primera gentil en que se obró un milagro por el hijo de David. Recuerden, ese fue el primer primer milagro hecho a un gentil, correcto. Esta sanidad de la mujer sirofenicia, correcto. Ella tenía el enfoque correcto para el don de Dios. La fe admite que la palabra es correcta. Amén. Reverente y humilde. Amén. Esa es la manera en que uno debe de allegarse al don de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar dándole gracias a Dios. Eso es lo que yo les quería compartir en esta noche. Quizás ha sido algo corto, pero me ha gustado como lo pude ver. En la manera en cómo lo ha presentado el hermano. Porque a veces nosotros pasamos diferentes situaciones de la vida. Y cuando usted sienta que el diablo viene, está en medio de esa prueba, uno no quisiera pasar pruebas, pero son buenas porque nos hacen sentir a Dios más real, más cerca. Y cuando termine la vida, pues tenemos una recompensa mayor que las cosas de este mundo. Amén. No hay nada que pueda igualar lo que nos espera. Recuerden las bienaventuranzas, los mansos heredarán la tierra. Ajá. Los que lloran hallarán consolación. Entonces, y no hay que hallar tropiezo en esa palabra que Dios ha enviado hoy. Amén.
Amén. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos gracias por darnos este tiempo, Señor. Quizás ha sido un corto mensaje, Padre, pero, Señor, tú sabes que ha estado ahí en mi corazón, Padre, el compartirlo con ellos, porque podamos ver, Señor, esa bienaventuranza que fue dicha muy separada de las otras, Señor, y está ahí escondida y muchas veces olvidamos, Señor Jesús, cómo es que debemos de abordar, Señor. Hallamos tropiezos, Señor, y, Señor, eso el diablo lo aprovecha para que nosotros podamos caer, Señor. Te pedimos nos perdones, Padre, que somos culpables de que, Señor, a veces esperamos que la manera de nosotros sea la manera como tú piensas que es, Señor, pero, Señor, sabemos que tú tienes la manera correcta, Señor. Permítenos dejarnos guiar, rendir nuestros derechos a ti, Señor, y que tú tomes el control en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos, ayúdanos a aprovechar los momentos, Señor, que pasamos aquí, que podamos aprender más de ti cada día, Señor. Ponerlo por obra en nuestras vidas, sabiendo que hay gente allá afuera, Señor, que está observando nuestras vidas, Padre. Que podamos ser ese Jesús para ellos, Señor Jesús, en este día final. Que ellos puedan verte, ver que hay un Dios vivo viviendo en personas humildes, Señor, en este día. Gracias, Dios. Concédelo, Padre. Sé con nosotros en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.